todos, amados en la fe. Le damos gracias al Eterno por un cierre de Shabbat más. La parashá 15, Bo. La parashá Bo significa ve, entra. Y esta parashá, entre tantas cosas interesantes, nos habla acerca de la fiesta de la Pascua. Este año la Pascua, Pesaj, es para el 1 de abril, Rizo, ¿verdad? 1 de abril. O sea que tenemos todo febrero, marzo y la mitad de enero para prepararnos. Yo le doy gracias a los hermanos que han estado viniendo a ayudarnos. Los avances de las escaleras, de las barandas hacia arriba. Cada vez que viene una fiesta, nosotros tratamos de tenerle al Eterno algo concluido, de aquellas cosas que Él ha puesto en el sentir de nosotros. Recordemos que para eso presentamos ofrendas, ¿verdad que sí? Las ofrendas de holocaustos. Presentamos diferentes tipos de ofrendas. Entonces, de alguna manera, el Eterno permite que ellas lleguen, y el propósito, parte de estas ofrendas, es que nosotros podamos también presentar al Eterno nuestras ofrendas. Nosotros podamos también al Eterno decirle que aquí está lo que nosotros pues tenemos para la honra y la gloria de Él, de lo que ha puesto en nuestras manos. A ver si me ayudan los chicos acá y me activan por favor el Instagram ahí nuestro. Ve, entra. Estas semanas vimos la octava plaga. La octava plaga, la novena plaga, sí, y la plaga de los primogénitos, la institución del Pesaj, de la Pascua, su celebración, el inicio de la salida del pueblo de Israel, y bueno, y básicamente, acerca de quienes pueden participar en la Pascua. Y por último, podemos ver algo acerca de la ofrenda de Reshit, otra ofrenda más, llamada así también en castellano lo primero. La ofrenda de Reshit no es lo mismo que la ofrenda de las primicias. Es parecida, Reshit, ¿sí?, con la ofrenda de lo primero. Vamos a verla rapidito. Si hay algo que me llama mucho la atención, cual deseo compartir con ustedes, y es lo que siempre he tratado de compartirles, es que cómo podemos nosotros ver todo esto en el Brit Hadashah. ¿Cómo podemos todo esto nosotros compararlo con el Brit Hadashah? ¿Cómo podemos todo esto nosotros, verdad que sí, decir que eso fue vivido, verdad que sí, en el Brit Hadashah, con el mal llamado Nuevo Testamento? El capítulo 10 del libro de Éxodos, capítulo 10, verso 1, dice así: entonces Yahweh dijo a Moshe, ve al faraón, porque yo endurecí su corazón y el de sus siervos,
¿Por qué? Para hacer estas señales, dice, en medio de ellos. El Shabbat pasado, los hermanos estuvieron compartiendo acerca del endurecimiento del corazón. Moshe, desde que el Eterno le habló y le dijo que fuera a hablar con Parot, él le decía que le iba a endurecer el corazón al faraón, pero que fuera a hablar con el faraón. Esto es bien interesante porque es como paradójico, ¿no? Tú me dices que yo voy a hacer algo, pero a la vez tú me dices que allá no vas a encontrar respuesta. Pero la respuesta, el mismo Eterno le decía por qué lo hacía. ¿Por qué lo hacía Luis? Ahí mismo lo dice en el verso 1. Dice, ve, a fin de hacer señales en medio de ellos. O sea que había un propósito, había una razón, había un porqué. El Eterno quería convertir la actitud del faraón porque él necesitaba que su pueblo viera milagros. Mire lo que dice el verso 2. ¿Y para qué más él hacía eso? ¿Para qué más lo hacía Luis? Verso 2 dice, para que le cuentes a tus hijos, a tus nietos, lo que yo le hice a los egipcios. O sea que había un propósito del Eterno. Y es cierto que el faraón en sí tenía un corazón duro. Él no es que era un hombre fácil. No es que era un hombre sencillo. Él estaba acostumbrado a vivir ¿de quién? Del pueblo de Israel. Él estaba acostumbrado de la esclavitud y de vivir del trabajo que le hacía Israel de una manera gratis a los egipcios. ¿Me estoy dando a entender o no? Sé que cuando nosotros vemos el concepto de endurecimiento del corazón, hay que ver siempre lo que ocurre en el entorno o alrededor de lo que nosotros estamos observando. A veces, ¿cuál es el gran error? Que nosotros queremos ser más buenos que el Eterno. Y no hemos entendido que muchas veces nosotros tenemos que cooperar con el Eterno en el sentido de que a veces nosotros tenemos que apoyarlo cuando Él necesita o quiere hacer su voluntad por medio de nosotros. Si usted tiene un hijo que vive con usted o una hija que vive con usted y no está haciendo lo bueno, porque su corazón es demasiado noble, usted quiere ser más bueno que el Eterno. Entonces el Eterno no lo va a obligar a usted, pero el Eterno le habla por medio de su palabra para que usted entienda que su corazón no puede ser más noble que el Eterno. Le voy a dar un ejemplo. Judas, ¿se acuerdan de Judas? Judas era el discípulo del Mesías, ¿o no? Él le manejaba el dinero, ¿o no se lo manejaba? Le manejaba el dinero, ¿verdad que sí? Pero llegó un momento en que Judas simplemente decidió traicionar al maestro y lo vende por un par de monedas. Pregunto yo, ¿sabía o no sabía el maestro Luis? ¿Lo sabía, mis amados? Claro que lo sabía. Ahora yo pregunto, ¿por qué el Mesías entonces no detuvo a Judas? Y le dijo, Judas, no lo hagas. Por favor, no me vendas. ¿Por qué? ¿Porque fue muy bueno o porque él simplemente sintió en su corazón no hacerlo para que Judas cosechara lo que había sembrado? Cualquiera le dirá a usted, si usted sabe que algo va a ocurrir, oye, tú eres un corazón malo, ¿por qué tú no le advertiste a fulano
que no se fuera para los carnavales, que no se fueran para el río con esas amistades, que no se fueran para la discoteca con esas amistades, que no se fueran. ¿Por qué tú no se lo dijiste? No es que tú no quisiste decírselo, es que ya tú llegas a un nivel que el Eterno te dice déjalo. Y no es que tú seas una persona que tengas un corazón endurecido, sino que tú entiendes que tienes que dejar que el Eterno opere en la vida de esa persona. Y hay cualquiera que te desconoce, te va a decir, mira, tú eres una persona de un corazón duro. No es que tu corazón sea duro, es que tú eres una persona que entiendes, que tú comprendes que la persona tiene que madurar a la buena o madura a la mala. Había un propósito, no era que el Eterno iba a cambiarle el corazón de bueno, que era el faraón, a malo. No. Ya en sí el faraón tenía el corazón endurecido. Mire, desde el principio, váyanse ustedes al principio de todo esto, cuando Moisés es enviado, ¿no?, a hablar con el faraón, ¿sí?, y que le dice que vaya a hablar con el faraón, en el capítulo 5. Vayan todos al capítulo 5, ¿sí? Capítulo 5. Perdón, más atrás, sí. Capítulo 1. Miren el capítulo 1. El Eterno no había hablado con el faraón todavía. Capítulo 1. Dice así en el capítulo 1, ¿sí?, en el verso 7, pero los hijos de Israel se habían multiplicado, fueron fecundos y se hicieron muy numerosos y llegaron a ser muy poderosos. Verso 8, surgió un nuevo rey en Egipto. ¿Qué le dijo a su pueblo? He aquí que el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y poderoso que nosotros. Verso 10, ¿qué dijo el faraón? Procedamos con astucia delante de ellos antes de que se multipliquen. No sea que vaya a suceder en caso de guerra, hundiéndose también a nuestros enemigos, luchen contra nosotros. ¿Qué hicieron en el 11? Entonces le pusieron capataces malvados que los oprimieran en esclavitud y construyeran sus ciudades de almacenajes. 13. Los hijos de Israel eran oprimidos severamente. 14. Amargándole las vidas, sometiéndoles a todo tipo de trabajo. Y luego en el 15 habló con las parteras judías, israelitas, y les dijo que cada niño que naciera, ellas los mataran, que no lo dejaran con vida. O sea, si usted se da cuenta, el Eterno todavía no había hablado con Faraón. Ya el corazón de él era un corazón malo. Ya su corazón no estaba bien delante del Eterno. Por eso cuando las Escrituras dicen que el Eterno iba a endurecer el corazón al faraón, no fue que lo hizo malo, sino que simple y sencillamente el Eterno lo suelta, como dice su palabra. Miren lo que dice su palabra, y recuerden que yo le decía a ustedes que me gusta esto enlazarlo con el Nuevo Testamento, para que ustedes vean, ¿verdad que sí? Porque cuántas veces, si ustedes se ponen a ver, cuando Moisés va a hablar con él por primera vez, ya el Eterno se lo había advertido lo que iba a ocurrir con el faraón, porque ya el Eterno conocía al faraón, ya él sabía cómo estaba el corazón del faraón, ¿sí? Ya él sabía que faraón no era bueno en sí, en su corazón era seguir esclavizando al pueblo de Israel. Capítulo 5, ahí está, mire, ¿ves? Dice en capítulo 5, así dice Yahweh, verso 1, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Verso 2, ¿quién es Yahweh? Para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel que se vaya.
Yo no conozco tampoco quién es Yahweh, y tampoco dejaré ir a Israel. ¿Qué les parece? O sea, ya de por sí, ¿verdad que sí? El Eterno conocía cuál iba a ser la respuesta del faraón, la actitud de él, lo que iba a contestar, cómo iba a comportarse. Ya en sí el corazón de él era un corazón malo. Por eso en el capítulo 10, 12, 13, el que estamos viendo, nosotros aquí, con la plaga octava, el Eterno habla de que Él haría todo esto para demostrar milagros en medio de su pueblo. Lo que la palabra nos está diciendo, hermano Cárdenas, es que muchas veces, cuando hay faraones en nuestras vidas, es porque Dios quiere hacer milagros. Dios, el Eterno, quiere hacer prodigio. Cuando las pruebas vienen a tu vida, tú no le prestes atención al faraón. No dejes que eso sea lo que turbe tu vida. No dejes que eso sea lo que a ti te mate o ahogue la fe que hay en ti, sino que tienes que entender y comprender que el Eterno lo permite con un propósito, como Él le dijo. Porque yo quiero que tú se lo cuentes a tus nietos. Yo quiero que tú se lo cuentes a tus hijos. Por eso nuestras vidas no serán fáciles. Mis amados, ustedes que me escuchan, este andar y este caminar para nosotros no será una vida fácil. Será una vida llena de pruebas, de vicisitudes, pero en cada uno de ellos es porque el Eterno quiere ver prodigios, quiere ver milagros, porque Él quiere hacer milagros en nuestras vidas, porque Él quiere manifestarse de una manera poderosa, de una manera especial, y es allí donde nosotros tenemos que entender y comprender cómo opera el Eterno en nuestras vidas, cómo Él quiere manifestarse en nuestras vidas. La Escritura dice que sí, es cierto, el Eterno le endurece el corazón, pero ya porque el corazón del faraón Luis era un corazón malo. Y por eso usted ve en el libro Apocalipsis 22, vamos todos a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, verso 11, el Señor dice en su palabra, mire, 22, 11, ya el último capítulo, dice, el que comete pecado, dice, siga con su pecado pues, siga, que eso fue lo que pasó con Faraón. Tú cometes pecado, tú cometes iniquidad, sigue con tu pecado, ¿sí? El que es impuro, siga con su impureza. Si el Eterno dice, yo no voy a luchar contigo, yo no voy a pelear contigo. Pero el que es justo, siga practicando la justicia. El que es santo, siga santificándose. Se dan cuenta que aquí el Eterno no va a pelear con nosotros, no va a pelear con nadie. Tú quieres seguir siendo inmundo, tú quieres seguir siendo malo, tú quieres seguir cometiendo locura. Por eso usted ve que con algunos de ustedes yo no peleo. Yo le doy consejo, yo lo dejo que usted se estrelle solo. Porque ya aquí nosotros no estamos en la religión anterior, donde le decían una cosa, usted se ponía de que en ayuno, de que para que eso no ocurriera. Eso no funciona así. El mismo Mesías dijo, no te equivoques, que todo lo que tú siembras, tú lo vas a cosechar. Cuando tú eres negligente y cuando tú no haces las cosas que Dios dice que tú tienes que hacer, que a ti te compete. Moisés tenía que hablar con el faraón, no importando la situación. Ya Moisés sabía, porque el Eterno se lo había dicho, yo voy a endurecer el corazón al faraón, no importa cuán duro puede ser esa persona, ni porque Dios me lo diga. Si Dios me dice, tengo que ir, yo voy y hablo con esa persona, porque ese es el plan del Eterno. El plan del Eterno es que nosotros veamos milagros en nuestras vidas. Ese es lo que Él quiere de nosotros, que cada día tu vida sea una vida de testimonios y de milagros. Que donde tú te muevas, tú puedas decir, tremendo el Dios a quien yo le sirvo. Esto era tan difícil, yo jamás pensé que iba a poder lograr esto. Es lo que Él no quiere, que tú mengues. Es lo que no quiere, que tú
suelte y que tú decidas que ya no se puede hacer nada y que tú pienses que ya se acabó todo. En la fe no es así. Él quiere que tú seas un hombre, una mujer de fe, que tú entiendas y que tú comprendas. Vamos al capítulo 13 del libro de Mateo. ¿Sí? Mire el libro de Mateo. Y todo esto usted asocia a lo que estamos enseñando, el endurecimiento del corazón de Faraón. Tenía que ver mucho con la actitud del Faraón, cómo estaba el corazón de él. En el capítulo 13, el Mesías, pues, a la orilla del mar, ¿verdad que sí? Se fue, salió a la orilla del mar en una barca. Él da una enseñanza al pueblo que se había reunido alrededor de él. Y les habló, dice, muchas cosas en parábolas, capítulo 13. Les habló al pueblo y una de las parábolas que él le habló fue la palabra del sembrador, donde él dice que un sembrador salió a sembrar y una semilla la tiró en el camino. Y dice que pues las aves que venían se comían porque es que la semilla estaba sembrada en el camino. Otra semilla la echó, dice, en un lugar donde la tierra no era que era mala, pero la piedra estaba ahí mismo. O sea, la semilla nacía, pero moría porque había piedra abajo, no había tierra que la pudiese sostener. Luego le dice, sembró en un lugar donde había mucha maleza. Sí, la semilla nació, pero luego, simple y sencillamente, las malezas ahogaron esta semilla. Y por último, sembró una porción, dice, en buena tierra, y donde produjo frutos al 100 por uno. Por cada semilla sembrada, producía 100. Y le dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y se fue. O sea que él les enseñaba a las multitudes por parábolas. Cualquiera dirá, él era malo. Porque sus propios discípulos, miren el verso 10, le preguntan, maestro, ¿por qué tú enseñas por parábolas? ¿Por qué tú lo haces de esa manera? ¿A qué se debe que tú enseñas de una manera, en otras palabras, difíciles? Y mire cuál fue la respuesta de él en el verso 11. Dice, a ustedes les ha sido concedido entender el misterio del reino de los cielos. Si usted se da cuenta, el Eterno decide a través del Mesías. ¿Por qué? Porque había un problema en el pueblo. Era el mismo problema que tenía el faraón. El faraón, por más que milagros veía, él no se convencía. ¿Qué pasaba con el pueblo? ¿Qué ocurría con el pueblo? Dice el verso 13. Dice, porque viendo no ven y oyendo no escuchan ni comprende. La gente, usted le explica, usted le habla. Hoy, en esta semana, yo ayer, en la apertura del Shabbat, compartía con los ancianos y me sentía un poco medio triste, porque uno se entristece, el Mesías se entristeció. Hay momentos en que uno pasa por situaciones de congoja, no porque no tenga un vaso de agua, no porque no tenga comida, sino es porque uno como líder espiritual es como un padre para con sus hijos. ¿Cómo se siente un padre cuando su hijo no reacciona a sus consejos? Cuando su hijo es de oídas sordas, cuando su hija escucha a todo el mundo menos los consejos que tú le das, las palabras que tú le das. Hoy me tocó ver a una parejita sentada y la joven se estaba como cayendo así, enferma, se caía así de la enferma y él le pegaba en la cara
y le pegaba en la cara y le decía, despierta, no te vayas a ir, despierta, no te vayas a ir. Y yo le dije, ¿tú qué haces aquí? Tienes que llevar al médico. ¿Dónde la tenía? En un lugar donde venden productos naturales, medicinales. Productos naturales, o sea, un centro botánico, pues. Y yo paso frente y veo a la joven que se le cae así, y abro la puerta, y se le caía, y le decía, despierta. Yo digo, ¿pero qué tú haces aquí con ella? Tienes que llevarla al médico, donde se te pueda decir qué es lo que tiene la joven. Tal vez la temperatura, tal vez la presión está muy baja. Usted sabe que la presión baja es más peligrosa que una presión alta. Las consecuencias en el organismo son mucho peor. Mientras que el botánico lo que te va a recomendar son productos naturales que no son malos. Pero él no es médico, él no sabe diagnosticar. El médico automáticamente te toma la presión, te estabiliza, si tiene que ponerte una intravenosa, te tiene que mandar a hacer los exámenes automáticamente, si no tienes fiebre, porque te estás cayendo, qué es lo que está ocurriendo. Y una vez que tú sales de eso, él te va a recomendar, entonces tú puedes apostar por algo natural o por algo que sea preparado por farmacéuticas, ¿no? Pero tienes que ser sabio, tienes que ser prudente, no puedes estar adivinando a lo que tú quisieras. Entonces el Mesías le dice a sus discípulos, ¿cuál es el problema del pueblo, Luis? ¿Cuál era el problema del pueblo, Luis? Él les contestó en el verso 11, dice, a ustedes, 13:11, les ha sido concedido, dice, entender los misterios del reino, pero a ellos no se les ha concedido. ¿Vio, hermana Diana? ¿Qué le parece eso? O sea, el entender estas cosas tiene una parte y un punto y aparte. Y todo esto está ligado ¿con qué? Con la parábola del sembrador, ¿verdad que sí? ¿Cómo yo voy a sembrar en un lugar donde yo sé que no debo sembrar? O sea, ¿cómo yo, por ejemplo, Rosh Hodesh, el domingo pasado, la gente vino más a Shabbat y no vino a Rosh Hodesh? Créanlo, Rosh Hodesh es bíblico, es una misvá. Dice, no dejen de congregarse. Es una vez al mes, pero ¿qué nos permite a nosotros en cada Rosh Hodesh? El poder saber cuántos meses nos quedan a nosotros para que celebremos la siguiente fiesta, para que nosotros nos preparemos. Él lo establece de esa manera. En cada inicio de mes, su pueblo debe reunirse y nos reunimos. Entonces hay cosas que el pueblo no ha entendido, no ha comprendido. Y mientras tú no entiendas y no comprendas el principio de la obediencia, el Eterno no puede operar en tu vida como Él quisiera operar en tu vida, como Él quisiera hacer las cosas, lo que Él quiere, como Él desea bendecirte. Dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como tú prosperas en tu alma. El deseo del Eterno es que tú estés bien. No es que tú te afanes, tú tienes que entender que tu hijo, que tu hija, que tu esposo, que tu esposa, que tu mamá o tu papá o que tu ser querido necesita un trato con el Eterno. Necesita un trato con el Eterno y tú tienes que entender y comprender que eso no depende de ti, depende de que ellos abran su corazón, pero es tu deber hablarles, es tu deber decirles. Eso fue ¿qué hicieron los discípulos? Me decían, maestro, ¿por qué a ellos tú le enseñas por parábolas? O sea que él no le quiso enseñar claramente a ellos. ¿Por qué no? Porque él dice que en aquellos tiempos, ¿verdad que sí? El pueblo había endurecido su corazón. Verso 14. Dice que en ellos se cumplía la profecía del profeta Isaías. Dice, oyendo oirán, pero no entenderán. ¿Se dan cuenta por qué les digo? Oyendo oirán y no entenderán. No hemos entendido todavía. No hemos comprendido todavía la magnificencia del Eterno, la importancia de vivir Torah, la importancia de vivir cada detalle de esto que estamos nosotros viviendo.
la importancia de entregarnos más a nosotros, la importancia de hablarles a otros, la importancia de que la gente conozca lo que nosotros conocemos. Ahí dice, miren, ve, porque oyendo dirán, pero no entenderán, y viendo qué va a pasar, verán, pero no van a percibir, están viendo y no perciben, no entienden. ¿Por qué, Luis? En el verso 15, ¿por qué? Miren lo que dice el verso 15. ¿Qué pasó en el verso 15, Cárdenas? ¿Qué pasaba en el verso 15, hermana Libet? Tú que estás en casa, el verso 15 del libro de Mateo capítulo 13. ¿Qué pasó con ese pueblo, Luis? ¿Qué le pasaba a ese pueblo, Darling? Giancarlo, ¿qué le pasaba al pueblo? Verso 15. ¿Qué le pasaba a Daniel al pueblo? Verso 15. Tú que estás en casa, dime, por favor, ¿qué le pasaba al pueblo? Léalo. ¿Cómo tenían el corazón? ¿Cómo tenían el corazón? Dice, engrosado. El corazón de ellos se había endurecido. ¿Qué fue lo que le pasó a Faraón, Luis? El corazón se le había, ¿qué cosa? Endurecido. El Faraón estaba viendo, el Faraón estaba escuchando, pero el Faraón no veía y no percibía. El Faraón no estaba percibiendo. Por eso es que el Eterno no iba suficiente con lo que es los milagros que Moisés empezó a hacer desde un principio. Y si ustedes se dan cuenta, muchas veces él, después que la plaga venía, le decía a Moisés, Moisés, por favor, ora. ¿Se acuerdan? Detén la plaga, y Moisés corría y oraba y detenía la plaga, y después que detenía la plaga, nuevamente el corazón del faraón se endurecía. Él tenía el corazón endurecido. Por eso usted que va a Apocalipsis 22:11 dice, bueno, el que anda en pecado, peque más, pues. Tú tienes corazón endurecido, endurécelo más, pues. Dale. Tú eres justo, sé más justo. No te estanques, no te quedes sola, no te quedes. Tranquila. Yahweh quiere bendecirte a ti grandemente, quiere prosperarte. Saquen tiempo para el Eterno. Aprovechen su tiempo. Dígame, Roy, denme las llaves, por favor, yo quiero ver qué hago. Nada más venirme aquí a orar, voy a orar a la congregación. Amén. Voy a agarrar media hora y voy a darle vueltas y voy a orar. Voy a pedirle al Eterno por la congregación, por mí, por mis hermanos. Baruch Hashem, y a su nombre. Eso es lo que Él quiere, que nosotros entendamos. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. El faraón escuchaba, sí, dice, ¿ve? Y con sus oídos escucharon. Pero ¿cómo escucharon, Luis? Con dificultad, dice la Escritura, ¿ves? Cerraron sus ojos. No sea que viendo con sus ojos y escuchando con sus oídos, entiendan en su corazón y se arrepientan y yo los restauré. ¿Qué les parece? El corazón del pueblo, los oídos del pueblo y los ojos del pueblo se habían endurecido. No había manera de que el Eterno operara en la vida de ellos. No había manera de que el Eterno obrara en la vida de ellos. Ahora entienden ustedes cuando la palabra nos enseña de que el Eterno le había endurecido el corazón al faraón. Cuando el Eterno endurece el corazón, es porque ya en sí, en la persona, para hacer lo malo, tiene su corazón abierto. El faraón ya en su mente estaba hacerle maldad al pueblo de Israel. Ya en el corazón de ellos estaba, ¿qué cosa? Él se le había olvidado quién era José. ¿Se acuerdan? Él se le había olvidado que ese pueblo vivió gracias al pueblo de Israel. Gracias a que hubo un hebreo llamado José y les enseñó y los preparó. Gracias a ese pueblo, ¿verdad que sí? Ellos pudieron sobrevivir a 7 años de calamidad que hubo en toda la tierra. A ellos se les olvidó que un hebreo había sido de bendición para la vida de ellos.
y que gracias a ese pueblo, el pueblo de Egipto no pereció como perecieron los restos pueblos del mundo, sino muy por lo contrario. Vieron que se habían multiplicado, pero es que en un momento las escrituras dicen que el pueblo de Israel tenía que quedarse allí. El pueblo de Israel no había sido llamado para quedarse en Egipto. Simplemente estaban esperando el tiempo del Eterno para que ellos se movieran. Pero como ellos estaban viviendo bien, confortable, todo estaba bien. Entonces el Eterno permite que el faraón, que los egipcios, los esclavicen, los subyuguen y ellos clamen al Eterno. O sea que en otras palabras, tu prueba es para que tú abras tu boca y hables con el Eterno. Tus pruebas, tus situaciones difíciles, es para que tú hables con el Eterno. Aunque Faraón se endurezca, aunque Faraón se enoje, aunque tú sientas que desde que empezaste a congregarte y a buscar del Eterno, las cosas se te han dificultado, hay un propósito del Eterno en todo esto, y es bendecir tu vida, es que tú veas milagros. Pero entiéndelo y compréndelo. No fue que el Eterno de puras ganas agarró al Faraón y le endureció el corazón. No, es diferente cuando ocurre con nosotros. Cuando nosotros no es que nos endurece el corazón, a nosotros nos enseña a tener dominio propio, templanza. ¿Qué es templanza? Decirle no a la sinvergüenzura de aquellos que están a tu lado y quieren hacer las cosas malas. Ese no es que él me endureció el corazón. No, ese no es endurecer el corazón. Eso se llama templanza. Porque la palabra dice que él a nosotros no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de qué más, de amor y de qué más, dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Es saber que yo tengo que decirle no cuando las cosas están mal. No es que él me endureció el corazón, no, es que me está enseñando a mí a actuar prudentemente, porque yo tengo amor y el amor todo lo puede, todo lo cree. El amor no busca la suyo. Los frutos del Ruach dicen benignidad, templanza, dominio propio, amor. Templanza es cuando yo digo, no puede ser esto que está ocurriendo en mi casa, con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa, con esto, con lo otro, con aquí, con allá. Yo no puedo permitir por esto y esto. No es que yo haya endurecido mi corazón, no, es que yo estoy actuando con sabiduría y con un temor del Eterno. Lo que pasa es que hemos aprendido a utilizar mal los términos. En el caso del faraón es diferente. En el caso del faraón, en él había maldad, ya había sido encontrada maldad, ya en él había sido encontrada injusticia, y por más que Moisés hizo los milagros junto a Aarón, él no entendía y no comprendía. Ah, tú eres malo, bueno, ahora tú vas a ser más malo. Pero ahora yo voy a usar la maldad tuya para que mi pueblo vea milagros, para que mi pueblo vea prodigios, para que mi pueblo vea cómo yo opero. Entonces muchas veces él usa la maldad de nuestros enemigos, de aquellos que nos oprimen, de aquellos que nos hacen llorar. ¿Cuántos de nosotros no hemos llorado? ¿O cuánto ya nosotros decimos, ya yo no tengo más lágrimas? Yo no tengo cómo llorar más. Yo no sé a cuánto, pero a mí me ha pasado. Donde yo decía, ya yo no tengo más lágrimas. Donde yo sentía que me metían una puñalada por la espalda. Y yo miraba hacia atrás y quien yo veía, quien me metía el puñal por la espalda, era alguien que jamás yo pensé que podía hacerlo. Y yo llorando y sintiendo esa sangre caliente que corría por mi espalda, como podía, me quitaba el puñal. Lo veía y lo agarraba y lo tiraba a un río. Y decía, Padre, perdónales que no saben lo que hacen. Y cuando ya yo sentía que ya la herida estaba curada totalmente, y cuando yo me sentía bien, yo sentía que en el mismo lugar nuevamente entraba otra puñalada. Y yo sentía eso frío que entraba y yo sentía como algo caliente bajaba por mi espalda. Y yo volteé a ver y yo veía la misma persona y yo decía, wow, esto es tremendo.
Y nuevamente mis lágrimas corrían. Pero llegó un momento que ya no había más lágrimas. Y yo decía, Padre, sea tu voluntad en mi vida. Baruch Hashem, solo tú puedes saber si yo podré sobrevivir. Así como cuando ustedes ven esas competencias de toro, que al toro la puñalean por la joroba que él tiene una vez, y 2 veces, y 3 veces, y él camina con la espada, con el sable en la espalda allí, hasta que él se desangra y cae muerto. Así yo me veía, pero jamás me vi muerto. Hasta que un día él dijo, hasta hoy ya. Pero era necesario. Todo lo que ocurre en nuestras vidas es necesario. Pero siempre traten de comprender que el corazón endurecido no viene del Eterno. A nosotros nos enseña a tener templanza, un corazón como el de Él. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? A ver, ¿Él era malo acaso para que los hijos y los niños de Sodoma y las niñas de Sodoma y Gomorra murieran cuando fue destruida bajo el fuego? No, simplemente el pueblo cosechó todo lo que ellos habían sembrado. No fue que el Eterno se endureció, sino que ellos tenían que cosechar lo que en su momento habían sembrado. Entonces, cuando leemos las Escrituras, que leemos y decimos que el Eterno le endurece al corazón, es simplemente el Eterno los deja, porque de por sí en el corazón de ellos es un corazón malo. ¿Recuerdan los ángeles que fueron a visitar a Lot? Y entonces los hombres del pueblo se enteraron que estos eran 2 hombres que no habían conocido. Y Lot les dice, aquí están mis hijas, tómenlas, ténganlas por mujeres. Ellos decían, no, no los queremos, queremos a esos hombres. O sea, estaban tan pervertidos que el Eterno simplemente tuvo que aplicar lo que ellos se merecían. Y no es que el Eterno se hubiese endurecido, es la ley del Eterno. No sé si me doy a explicar. Es la ley del Eterno, es la ley de Él. Pero cuando nosotros actuamos de una manera firme y estricta, no es porque Él ha endurecido nuestro corazón, sino es porque estamos haciendo su voluntad como debe ser correctamente, como debe hacerse en el orden del Eterno. La palabra dice esto. Entonces el pueblo se había endurecido. El verso 16 del capítulo 13 del libro de Mateo. Nuevamente le dice, pero a ustedes, Zoila. Dichoso porque Zoila. ¿Ah? Porque tú ves Zoila. Porque tú escuchas. Dice, muchos profetas desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y escuchar lo que ustedes escuchan, pero no pudieron escucharlo. Dichosos somos nosotros. Dichosos somos nosotros. Por eso cuando yo peleo con alguno de ustedes, tómela bien mi consejo. Trate de corregir, madure. No permita que el Eterno los amoneste, que le vengan cosas peores a sus vidas porque quieren vivir una vida en desorden, porque no quieren corregir cosas que ustedes saben que no están haciendo, que no está bien. No pretendan que el Eterno no va a hacer lo que ustedes tienen que hacer. Este hombre que salió a sembrar y sembró en buena tierra, ¿se acuerdan? El cuarto, ¿verdad que sí? ¿Te acuerdas ya? Él fue y sembró en buena tierra, ¿sí? ¿Tú estás dónde? En una buena universidad, ¿sí o no? Si cuando tú te gradúas de allí, salario mínimo, ¿cuánto es? 1.500, 2.000. Pero tú estás sembrando ¿dónde? Tu mamá y tu papá están sembrando ¿dónde? En buena tierra. ¿Sí o no? Entonces, pero si yo no ayudo a mi hijo, o yo no ayudo a mi hija, yo no lo apoyo, yo no le doy la mano, ¿dónde mi hijo va a estar sembrando? A ver.
Después lo veo corriendo por ahí por el Dima, los carros del Dima. Porque ¿cuál es el futuro mío? Si mi mamá o mi papá no me apoyan. ¿Cuántos años tiene? 20. 20 años. Y su mamá y su papá, full time para él. Nuestros hijos son mayores de edad y no queremos apoyarlos. Ah, pero es que Yahad no sale a la discoteca. Es que Yahad no anda por ahí pajareando, jugando pelota. No anda por ahí manejando bicicleta como loco, por la cinta costera. No anda por los cumpleaños de sus amigos y sus amiguitas que los tiene, porque él vive en este mundo. Él ha entendido la importancia de obedecer a sus padres, no importa la edad que tiene. Él va a llegar a su momento, y que va a tener un diploma en la mano, y que va a devengar. Y va a llegar un momento en que le va a poder salir, pero eso va a llegar a su tiempo. Todo tiene su tiempo. ¿Hasta qué edad vivió Isaac con su padre? Siendo apoyado por su papá hasta los 40. Pero Isaac estaba allí apoyando a papá, ayudando a papá. ¿Y cuál es el problema hoy en día? Que no queremos apoyar a nuestro padre, no queremos ayudarlo, no queremos obedecerle, no queremos sembrar con ellos. Mira, hay tiempo en que tu padre o tu madre no quieren nada de ti. ¿Sabes qué quieren? Que estudies, que no tengas malas gavillas, eso es todo. Que no tengas malas amistades, eso es todo. Y lo que ellos tienen, lo comparten contigo. Yo no sé cuántos de ustedes han visto un palomo dándole de comer a un pichón palomito. Ellos salen por ahí a volar y traen, no se lo comen, se lo traen a sus hijos, hasta que sus hijos aprenden ya a volar, a salir. Pero si ustedes se dan cuenta, el palomo está allí a la espera de su papá, de su mamá. Muchas veces lo que se piden son cosas pequeñas, ayudas en el hogar, ayuda con los menores, ejemplos, testimonios. Se llega una edad en que ya uno no tiene fuerza. No se puede doblar, no se puede encorvar, no puede alzar cierto peso. ¿Verdad que sí? Ya no se puede calentar como antes se calentaba. Y es ahí donde tú vas a hacer ese rol de buen hijo, de buena hija, para que tú seas bendecido, seas bendecida. Faraón y su pueblo no entendieron eso. Entonces el Eterno dice, bueno, yo voy a hacer milagros. Yo voy a hacer milagros con este pueblo. Yo voy a hacer una obra con este pueblo. Amén, mis amados. Así funciona el Eterno. Miren lo que dice la palabra ahí mismito en el libro de los Romanos, capítulo 11. Ya para ir cerrando, capítulo 11, el libro de los Romanos. Aleluya. Entonces el tema es bien importante que todos lo tengamos claro. Capítulo 11. Cuando nos portamos mal, cuando no hacemos las cosas bien, cuando andamos en desobediencia, saludo a nuestros hermanos que se han conectado. Baruch Hashem por todos aquellos, dice que hoy tenemos 13, nuestra hermana Rosa Elvira. Saludos a nuestra hermana Dayan. El Eterno le siga dando salud, sierva. Wilmer, te fuiste, te quedaste sin tu bendición, Wilmer, no me avisaste. Pero aquí te la tengo. Saludos a mi hijo, conectado también. Nuestra hermana Flor, nuestra hermana María, Joani, shalom hija, hermana Licheva. Saludos hasta Texas, Silvia, el Eterno te bendiga. Nuestra hermana Yelena Soto es nueva, shalom hija. Nuestra hermana Judy, el Eterno la bendiga grandemente también. Miren lo que dice en el capítulo 11 del libro de los Romanos. Entonces, ¿qué? ¿Lo tienen todos? Capítulo 11, en el verso 7. Entonces, ¿qué soy la? ¿Ah? Hermana Judy. Dice, Israel no logró lo que buscaba, pero los escogidos lo lograron. ¿Qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con los demás, Luis? ¿Qué pasó con los demás? Dice que los demás
El corazón le fue, ¿qué cosa? Ah, sí, ¿se dan cuenta? Cuando tú eres rebelde, tú eres rebelde, tú no quieres obedecer, tú quieres andar de faraón, de egipcio. El Eterno dice, se les va a enseñar su corazón, ¿sí? Entonces les va a enviar un espíritu, verso 11. ¿Qué espíritu dice ahí? En la Reina Valera. Reina Valera, ¿qué espíritu dice ahí, hermano? Cárdenas. ¿Qué dice? ¿Qué espíritu se le da en el verso 11? ¿Qué espíritu le da al Eterno? ¿Ah? Caleb, ¿qué espíritu es? El 11. ¿Ah? Un espíritu sensible, seguro. Quiero que lo lea. 11, verso 8. ¿Qué dice ahí, Yahat? ¿Qué espíritu? Insensible. El Eterno le da un espíritu, ¿qué, Luis? ¿Qué espíritu le da en el verso 11? Tú que estás en casa, en verso 8. ¿Qué dice la Reina Valera? Espíritu de estupor. Un espíritu turbado. ¿Quién se lo da, Rizo? Ahí está. Eso fue lo que le pasó al faraón. Dios le envió un espíritu de estupor por la maldad que había en el corazón de él. Tú quieres ser malo. Tú quieres ser malo. Yo te voy a enviar un espíritu insensible. Por eso es que el faraón era insensible, Luis. Porque había maldad en el corazón de él. Dios había encontrado maldad en el corazón de él. Todos aquellos que no son sensibles a la palabra, por más que usted le habla y le habla y le habla y le habla, son insensibles a la palabra. Ojos, dice, ¿qué cosa? Van a ver. O oídos que no van a escuchar. O ojos que no van a ver, ni oídos que van a escuchar. ¿Tú quieres eso para ti, Daniel? Entonces, ¿qué hay que hacer? Sean sensibles. Obedezcan la palabra. Amén. Tomen los consejos que se le da. No estén peleando con la verdad. Saquen su tiempo. Todos los que son jefes, los viernes, póngase un horario. Si usted es su propio jefe, póngase un horario. Ya deje de estar inventando de trabajar hasta las 6 de la tarde los viernes. Tranquilo, descansen, trabajen hasta las 4. Tengan 2 horas para que se preparen. Para que por lo menos lleguen a la casa y si viven muy lejos, se conectan. Y vamos a escuchar el consejo del pastor, al menos ahí sentaditos todos. Amén. Pongámonos de pie para que le demos gracias al Eterno por esta palabra de hoy. Y como les decía, ¿verdad que sí? El Eterno es el que va a poner en nosotros, por nuestra rebeldía, por nuestras actitudes, un corazón insensible. Por nosotros no escuchar y estar atentos a la voz del Eterno. Amén. Pongámonos de pies, oremos. Le demos gracias al Eterno por su palabra, por las ofrendas de hoy, ¿sí? La ofrenda de Rechit, acuérdense, Rechit, ¿qué es Rechit? Lo primero, ¿cuándo yo entrego Rechit? ¿Cuándo se entrega? A ver, en aquel entonces era cuando te nacía un hijo, por primera vez un hijo que te nacía, tu primer hijo, el primerizo de esa mujer, nunca había tenido hijo, ella tenía que entregar una ofrenda de Reshit, se llama eso. Y también ocurría cuando tenías un animal, una vaca, un cordero, y esa vaca nunca había dado luz, ese cordero nunca había dado luz. Entonces esa vaca, ese cordero, si el primero que tenía era un animalito macho, había que entregarlo como ofrenda. ¿Cómo se aplica en estos tiempos? Igual, si te nace un hijo varoncito de tu esposa que nunca ha dado a luz, de él se presenta, ¿qué cosa? Una ofrenda llamada la ofrenda de Reshit. Los animales, no hay animales. Hoy en día puede ser un proyecto que tú tengas, que nunca en tu vida lo habías tenido. Abriste un kiosco, abriste un negocio que nunca habías tenido. Ese es tu cordero, ese negocio nuevo. De ahí, tú sacas una pequeña ofrenda. ¿Cuánto es lo que tú sientes en tu corazón? El Rúa te va a guiar. Amén. Oremos. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tu palabra, con tu mandamiento, con tus preceptos, con tus estatutos.
y que nos enseñes a darte las gracias, Padre, por tu palabra. Bendícela, Padre. Ayúdanos, Padre, a entender y comprender que en tu voluntad, Padre, es bendecirnos. Prepáranos para este 1 de abril, cuando vamos a celebrar la fiesta de la Pascua. Y luego 7 días seguidos, panes sin levaduras. En el día segundo, Padre, celebremos nosotros el día tercero, celebremos nosotros la fiesta de Bicurim, donde entreguemos, Padre, nuestra primera primicia del año. Gracias por las ofrendas de hoy. Gracias, Padre, por el diezmo de hoy, la ofrenda de paz. Gracias por la ofrenda del pecado. Gracias por las ofrendas voluntarias. Gracias, Padre, por las alabanzas. Gracias, Padre, por todos aquellos que hoy aportaron un día para apoyar en la obra. Gracias por aquellos que aportaron por los alimentos que ahora vamos a compartir. Bendice a los hermanos que se conectaron, Padre. Bendícelos a todos y a cada uno de ellos, especialmente a los quebrantados de salud. Restáuralos, levántalos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua Mashiach. Amén y amén. Aleluya. Shabbat Tov a todos. Deseense un Shabbat Tov. Amén. Shabbat Tov a todos. Shabbat Tov, tú que estás